Ahí estamos, Leo. Hola, Leo. Bien. Bueno, a ver, un valiente o otra valiente. Así podemos seguir sumando un poco. Si no, preguntas, consultas, dudas. Ahí Profe, cuando... yo tengo una pregunta. Venga. Eso que explicó la crítica anterior, en lo que es FOT, ¿cuenta lo que son las superficies de cochera o no? ¿En dónde? O sea, si nosotros hacemos la cochera, el subsuelo de cochera, ¿eso cuenta como superficie de FOT? No. Lo que está bajo nivel cero no cuenta como foto. Perfecto. Buenísimo. Y si dejamos, y los balcones sí cuentan, bueno, como la decía Georgina, sí van a contar como superficie cuadrada del departamento. En realidad no. Cuando hablamos de esas superficies que estimamos, 45, 65 y 80 aproximadamente, eso es superficie interior más balcón. Lo que pasa es que lo que es terraza o balcón tiene que tener una lógica respecto a la superficie interior. Excederse en la superficie de balcón supondría inflamar la superficie total del edificio y por tanto sus costos. Así que, nada, como todo, hay que tener un equilibrio, siempre mantener un equilibrio entre la superficie, lo que queremos lograr como proyectistas respecto a la espacialidad de la unidad o de la tipología, y la razonabilidad de la superficie en relación a cada una de las superficies típicas de tipologías comerciales. Así que no contarían, pero tampoco podemos permitirnos que las terrazas superen o signifiquen la mitad de la superficie total del departamento, porque significaría un costo adicional muy difícil de afrontar. Bien, perfecto. No, se me silenció el micrófono, porque tenía esa duda cuando estaba haciendo el conteo de los metros cuadrados y todo eso, y nada, no sabía si contaban o no. Y la última pregunta que tengo era, que creo que ya lo dijo, pero era por las dudas, lo de la planta libre, o sea, si nosotros hacemos planta libre en la parte de abajo, en el FOS cuenta como la mitad solamente, ¿no es cierto? No. Cuenta total. El FOS cuenta la silueta que el edificio pisa. Perfecto. En realidad, la silueta que el edificio, claro, que arroja sombra. Igualmente, ojo con las plantas libres, porque en un esquema de edificio de altura, con una necesidad estructural muy que requiere mucha coherencia estructural para resistir el sismo, las plantas libres no suelen ser plantas libres porque están totalmente colonizadas por estructura. Entonces, el concepto de planta libre en lugares sísmicos, tan castigados como Mendoza, termina siendo una suerte de utopía posible, pero que no siempre termina reflejando esa planta libre corbusiana que tanto nos seduce, ¿no? Así que cuidado con el concepto de planta libre disociado del concepto de posibilidad estructural o realidad estructural, porque podemos caer en el equívoco de pensar que logramos un espacio público de calidad, cuando en realidad arriba tenemos una masa construida muy alta, mucha sombra, mucha estructura, y además otra cosa, que si tenemos un edificio de 10 pisos y destinamos la planta baja a planta libre, el 10% del edificio no es vendible. Entonces, créanme que tener en este tipo de proyectos, insisto, de gran tamaño, 30.000, 25.000 metros más subsuelos, perder de vista la optimización de recursos, en este caso el recurso monetario, el recurso que supone poder construirlo, es un error que, insisto, puede significar que el proyecto no se construya
que el concurso no se gane, o que se construya un edificio poco rentable y que después termine siendo inalcanzable para un posible comprador de clase media o clase media baja o clase media alta que quiera acceder a las tipologías, a la compra de uno de estos departamentos, y por un error estratégico y no saber equilibrar bien el balance de superficies, tener un edificio que no sea rentable y por tanto no sea eficiente y por tanto no sea sostenible. Bien. Bueno, buenísimo. Era esas dudas más que nada que tenía. Gracias, profe. En lo que es el trabajo, lo iba a mostrar, pero he estado todo el día afuera de mi casa en la oficina y nada, tengo un CAT que alcancé a pasar la parte de los estacionamientos y bueno, lo que sería la modelación estructural, pero creo que no está todavía para mostrar porque está así pelado. O sea, tengo la estructura y la planta de estacionamiento, ni los cortes tengo encima, porque me dejé todas las cosas en mi casa y no he vuelto todavía. Así que por ahí el viernes sí me critico. Bueno, igualmente entiendo que hemos hecho varias críticas, que me parece que están muy bien, y que quizás las críticas han servido para todos. Sí. Ha sido así, todos tienen para poder seguir con su trabajo, alguno que esté trabado, que esté en blanco, o lo otro que también estaría bueno conversar es, más allá de lo que hemos estado conversando hoy, de implantaciones, estructuración, tipologías, asoleamiento y espacio público, y en fin, relación de superficies. Si todos entienden a lo que yo me refiero cuando hablo de que una vez que todo eso empiece a ser evaluado y estudiado y comparado y efectivamente uno empieza a tomar decisiones en relación al proyecto, si todos entienden este concepto que yo digo que tiene que empezar a aparecer, que es la particularidad que cada uno de los proyectos de ustedes va a proponer como propuesta arquitectónica, ¿no? Todos sabemos que la verdadera arquitectura tiene esta doble condición de que, además de ser eficiente, pretende trascender a la pura construcción. Si nuestra arquitectura es pura construcción, por más que sea una construcción muy razonada y muy racionalizada, bueno, estaría en deuda con la disciplina y estaría en deuda con el compromiso de propuesta y de intenciones de avanzar con nuestra reflexión en relación al hábitat humano, al hábitat urbano. Entonces, todo esto que venimos hablando por ahora es bastante básico y para mí bastante sencillo porque es muy claro y muy fácil de darse cuenta cuando uno está o no en el camino correcto. Entonces me parece que una variable que todos podrían empezar a manejar y a incorporar es esta, ¿no? ¿Cuál va a ser la clave para que mi proyecto alcance un estado propositivo acorde con las expectativas de la cátedra y las expectativas de todo arquitecto que pretende hacer una arquitectura lógica, razonable, pero al mismo tiempo propositiva e interesante y en donde la experiencia de vivir esa arquitectura suponga un estado superador de simplemente apilar ladrillos y llenar viga, columna, losa, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy proponiendo? Por mi parte, sí. Sí, yo la verdad creo que entiendo lo que dices. Sí, Leo. Sí, Leo, sí. Bueno, muy bien. Entiendo que nadie tiene más dudas. ¿Qué quieren que hagamos? Vemos proyectos, les muestro algo que estamos haciendo, vemos casos. No sé si Alfredo vos tenés algún caso para poder mostrar. El edificio de Sana es un edificio bonito en cuanto a tipologías. Este que es una especie de cinta muy estrecha y muy esbelta. Podemos ver los edificios de la Catón Basal. Les puedo mostrar algún concurso que hayamos hecho. El edificio Saná de Oviedo ese, puede ser. No recuerdo el caso que nombraste recién, puede ser ese. Yo nunca me acuerdo muy bien de los nombres, así que...
Sí, Leo, y yo en cuanto a comentar un poco de lo que hablábamos recién de estructura metálica, y Enrique en la otra clase estaba proponiendo hacer un edificio con los núcleos verticales, estos núcleos repetitivos, verticales, completamente con patas de hormigón, y el resto de los entrepisos armarlos con estructura metálica. Ok, ok, O sea, ok. sería más o menos como que que los bloques son completamente de hormigón, mientras que el resto de la estructura es metálica y tienen otro comportamiento distinto al otro bloque que los precede. Por ejemplo, un bloque, escalera y el otro bloque y se comportan sísmicamente distintos. No es como que estuvieran atados. Por eso, ¿no? Era ¿Cómo lo ves, Leo, de trabajarlo así con una estructura metálica? ¿Es viable en un edificio de esta altura o Sí, sí, sería es muy viable. costoso? No, no, es viable. Obviamente estamos en un cuarto año de facultad y todo nuestro compromiso ético y con la realidad, ¿no? Este compromiso con lo real, que le llamamos. Como pasó en el primer trabajo, llega un momento en que, en virtud de que todos podamos aprender y que sea un aprendizaje en conjunto, yo creo que un edificio mixto de estructura metálica y de hormigón es posible. Si nosotros nos ponemos en el plano de la hiperrealidad, estaríamos siendo muy desalentadores con la búsqueda y muy desalentadores con el aprendizaje. Entonces sí, yo lo veo posible. Lo veo posible en tanto en cuanto todos ustedes puedan aprender, porque ese es el propósito de esta cátedra o de cualquier cátedra, poder transferir conocimientos y que ustedes puedan aprender efectivamente qué consecuencias tiene hacer un edificio aporticado versus un edificio tabicado, qué consecuencias tiene hacer un edificio metálico versus un edificio de hormigón, cuál es la escala en donde un edificio de madera es posible, cuál es la escala para que un edificio metálico sea posible, cuáles son las distintas soluciones constructivas, tecnológicas, matéricas, posibles. Entonces, esa información, ese instrumento, que siempre llamamos instrumento porque son datos, es información que ustedes tienen que sintetizar, interpretar, entender, clasificar y poner en juego a la hora de operar el territorio, de operar la ciudad o de proponer un determinado programa. Entonces, insisto, manteniéndonos en un estado académico, de búsqueda académica, de aprendizaje académico, pero siempre con un compromiso con lo real, con un compromiso con lo posible, y pensando que en verdad este taller no pretende ser el taller de la originalidad, en donde cada uno de nosotros hacemos el proyecto que más, no sé, más llamativo, o todos hacemos un proyecto distinto por el hecho de que si no hacemos un proyecto distinto no somos verdaderos arquitectos, no creo en eso. Sí creo en que aprendamos, sí creo en que todos nos enfoquemos en lo que realmente tiene sentido, que aprendamos a manejar la complejidad, que aprendamos a operar la complejidad, que aprendamos a entender realmente lo que es la sostenibilidad. No nos ponemos un pijama verde, sino que lo pensamos en serio, sin rótulos, sin eslogans, sin engañarnos a nosotros mismos, sin vendernos humo entre nosotros mismos. La sostenibilidad es muy clara, tiene que ser, hay que cuidar los recursos económicos, recursos naturales, recursos climáticos. Tenemos que garantizar que las generaciones futuras tengan los mismos recursos que nosotros ahora o mejores, algo que venimos haciendo muy mal. Entonces, cuando nosotros hablamos de recursos económicos, en estos proyectos, en este particularmente, no es una obsesión por ganar más plata o construir más barato. Es una conciencia sostenible sobre que todo lo que hacemos impacta en los materiales, impacta en la naturaleza, impacta en el consumo energético, impacta en la accesibilidad de las tipologías al público al cual va dirigido, impacta en los recursos que el Estado tiene que destinar para que un edificio funcione, mantenimiento, en fin, financiamiento. Entonces, insisto, cuando nosotros hablamos de recursos, por ahí yo me quedo pensando que pueden estar especulando que me refiero a ganar plata o perder plata.
Y es una mirada bastante limitada de lo que pretendemos transmitir. Tiene que ver con ser conscientes sobre los recursos que cada cosa que hacemos necesita o requiere o insume. Por eso hablamos de flexibilidad, por eso hablamos de aprovechamiento solar, de aprovechamiento de brisas, es decir, aprovechamiento climático, protección climática, asoleamiento excesivo protegido, fachadas al sur térmicas, fachadas al norte aisladas también, departamentos razonables, vendibles, en donde una persona pueda acceder a un crédito lógico, que el Estado tenga poco gasto de mantenimiento. Todo este tipo de solución, que esté bien implantado, que arroje que tengamos un estudio de sombra arrojada, que tengamos conciencia sobre la escala, sobre la dimensión, sobre sobre el tema de que las cocheras sean realmente eficientes, sobre la eficiencia en el tema de la organización de cocheras y estacionamiento. Yo sé que son muchos factores, pero en eso estamos. Este es el proceso que queríamos tener. Este es un trabajo práctico en el cuarto es esencial. Y para mí siempre sale muy bien. Y a lo que iba es que con este aprendizaje, con esta idea de aprender a caminar y luego a correr, si ustedes logran resolver esto de una manera correcta, es muy probable que la próxima vez que tengan que encarar un edificio de estas características, de esta escala, de esta complejidad, lo hagan aún mejor porque ya han aprendido y han incorporado herramientas de pensamiento que les van a permitir a ustedes avanzar más rápido, avanzar con más certezas, avanzar con propuestas más propositivas, valga la redundancia, y tener una claridad de concepto y un control sobre el proceso que hasta ahora no lo tienen porque nunca lo han hecho. Pero una vez que den la vuelta y lo puedan resolver, yo estoy seguro que van a tener, van a haber agregado a su bagaje cultural y arquitectónico infinidad de recursos, de conocimiento propio o aprendido de sus propios compañeros o aprendido del taller, de todo el taller, profes y compañeros, que en quinto y después en la vida profesional ojalá les sirvan para, insisto, hacer proyectos en donde ustedes los procesos no los sufran, sino que los disfruten, procesos en donde sepan cuándo están yendo por el camino más correcto y cuándo se están desviando, porque es simplemente saber hacerlo, sacar cuentas, entender dónde están las fortalezas y las debilidades. De eso se trata este proyecto. No sé si se entiende lo que digo. Sí, yo creo que completamente. La pregunta, viste, al principio cuando te preguntabas sobre el acero y el hormigón, era porque un tiempo atrás, cuando hicimos el primer proyecto, analizaba y me puse a ver un par de videos sobre cómo influía el hormigón en la arquitectura, en la ciudad y en el mundo, y nada, o sea, comparándolo entre un montón de videos, siempre el hormigón es el principal contaminante de las ciudades por la cantidad de dióxido de carbono que liberan las estructuras de hormigón. Entonces, ese pensamiento de tratar de reducir siempre el hormigón al mínimo y tratar de seguir trabajando con estructuras metálicas que pueden ser reutilizables, era más por un pensamiento, por esa parte de la reconstrucción de edificios, de reutilizar materiales, de tener el menor impacto siempre en el ambiente y tratar de que también sea sustentable, que no sea, o sea, que se pueda vender. Y siempre, bueno, como decía, tratar de tener menor impacto y contaminar lo menos posible. Ese era uno de los pensamientos con el que abarcaba ahora el proyecto, pensándolo desde el lado del acero y acompañado del hormigón. Sí, sí, yo te entiendo, pero la verdad, esto también vuelvo a esto de no vendernos humo entre nosotros mismos y y decirnos la verdad. Un edificio de esta naturaleza no lo vamos a reutilizar. Vos podés reutilizar un pabellón de una feria, vos podés reutilizar un pabellón de una expo, uno puede reutilizar un edificio pequeño, pero este edificio que estamos trabajando, me parece que la mirada sostenible no es pensar que vamos a desmantelar 30.000 metros cuadrados, considerando que los subsuelos no se pueden desmantelar, y vamos a
una vez que desmantelemos ese monstruo gigantesco de 30.000 metros cuadrados, que vos imaginate la millonada de pesos que significa montar grúas, desabulonar, ¿qué lo vas a hacer abulonado si no tenés que cortar? El eslogan de que el metal es más sostenible que el hormigón es y no es a distintas escalas y en distintos alcances. El proceso, lo que contamina el hormigón es su proceso de fabricación. Y lo que contamina el hormigón es que es un material tan económico, tan eficiente, tan maleable y que tiene tan buen comportamiento a lo largo del tiempo que lo hace invencible. Entonces, el hormigón contamina mucho en proporción al resto de los materiales porque el hormigón ofrece potencialidades que el resto de los materiales no lo ofrecen. De hecho, nosotros no podemos pensar un edificio de 15 pisos de altura y 35.000 metros de madera, no en Mendoza, por más que la madera logre registro positivo en su huella de carbono. Entonces, sí, yo te entiendo que el metal puede ser más sostenible a una determinada escala. Si vamos a hacer un puente de 50 kilómetros, como hacen los chinos, que vincula a no sé qué isla con el continente, y lo vamos a querer pensar en madera, y vamos a fallar. El hormigón es la solución vencedora. Yo creo que cuando uno está en un postulado como este, donde tiene que resolver un edificio de gran escala y de gran complejidad, me parece que la entrada sostenible tiene más que ver con el aprovechamiento climático, con la flexibilidad en las tipologías, pensar que este edificio puede cambiar de uso más que puede cambiar de lugar, ¿no? Entonces, sí, lo que vos decís es cierto, pero crezcamos un poco en la mirada crítica de cuando uno se aproxima a una información brindada por internet o por algún proveedor. Eso no quita que vos puedas hacer un edificio mixto de hormigón y metal y que podamos aprender todos de eso y que podamos aprender las particularidades del metal aplicados a una escala de este tipo. Pero ojo con leer o informarse sin el necesario sentido crítico y el necesario compromiso con lo real que supone entrar en este mundo profesional que le faltan 2 años. En 2 años van a estar proyectando. Entonces, repetir algo que no está muy bien interpretado, que no está muy bien racionalizado, que no está muy bien reflexionado, puede ser un error grave también. ¿Se entiende? Sí, obvio, perfectamente. Claro, cuando hablaba de la reutilización no me refería a la vida de este edificio, sino a la reutilización de otros productos que con el tiempo van perdiendo uso y las plantas que bueno, generan estos perfiles de acero reutilizan. Entonces, por ahí va más o menos lo del menor impacto. No por la vida de este edificio, sé que esto nosotros lo prolongamos y sabemos que lo proyectamos creyendo, bueno, no creyendo no, sino que va a tener muchos años de vida y nada, principalmente eso. Pero No, sí, aún me falta mucho, o sea, para ponerme a estudiar realmente el impacto. Siempre entiendo leyendo dónde vas, entiendo perfectamente dónde vas, pero me gustaría que, entiendo que sí, entiendas a dónde voy yo, que es que hay que ser muy certero y muy crítico a la hora de procesar información. Es cierto, es reutilizable. También el hormigón demolido es reutilizable. También el ladrillo demolido es reutilizable. También es cierto que el hormigón se usa más porque es más económico. Y que sea más económico es un dato muy significativo, porque supone que los estados destinan menos recursos públicos. Ya sabemos que los estados no generan riqueza, la riqueza la generan las empresas, y los estados lo que hacen es cobrar impuestos de esas empresas y ponerlas al servicio de la sociedad. Entonces, mientras el recurso del estado que proviene del privado tenga un mejor rendimiento, es decir, que pueda construir más infraestructura con menos recursos, supone que la sociedad va a tener mejor calidad de vida con menos recursos. Por eso te digo, es así y no. Entonces es una reflexión que hay que tenerla. Fíjate que estamos hablando de dimensiones políticas, de dimensiones sociales, de dimensiones urbanas, de dimensiones productivas, de dimensiones climáticas. Es por eso que esto es un verdadero proceso complejo, un verdadero proyecto complejo.
y que yo entiendo que rápidamente nos va a enfocar en cómo se encara un proyecto de este tipo. Y la próxima vez que lo tengan que hacer, yo entiendo que van a tener una caja de herramientas muy completa, en donde les va a resultar mucho más fácil de lo que hoy les está resultando esto, ¿no? Saber cuándo estoy tomando una buena decisión y por qué, y cuándo la decisión que yo estoy tomando puede ser criticable, y si es criticable pero la entiendo fortaleza, qué decisiones que tengo que tomar para que esa fortaleza se justifique. Entonces, en ese contexto, el aporte que cada uno puede hacer al proyecto es identificar qué valor por sobre otros entiende que tiene que trabajar y entiende que tiene que proponer, y ese valor cómo se integra con el resto de las decisiones y variables que estamos hoy por hoy poniendo sobre la mesa. Y ese desafío yo los invito a que lo hagan lo antes posible, porque si se quedan atrapados en la modulación de la cochera, en la implantación del edificio, en el tamaño de las tipologías, en el diseño estructural, y no logran incorporar a ese proceso otras dimensiones, llámese materiales de fachada, parasoles, expresión arquitectónica, modulación de carpinterías, aislaciones térmicas, espacios semicubiertos, espacios públicos, espacios comunes, relación de circulación con el exterior, iluminación y ventilación natural, ductos de conducción de instalaciones verticales, instalación de aire acondicionado, utilización de la terraza, utilización de la planta baja, relación espacio público-espacio privado, calidad de espacio público. Son un montón de cosas. Entonces, como ya tenemos nosotros experiencias en esto, suele pasar que se quedan atrapados en 3 o 4 variables durante mucho tiempo y el proyecto queda pedaleando en falso porque le falta retroalimentarse con otras variables. Por eso lo que les sugiero es que no se queden con estas 5. Implantación, estructura, cocheras, tipologías y núcleos. Son 5 de 100 variables. Probablemente en este taller podamos abordar 40. Y con el tiempo, una vez que aprendieron a caminar y pueden manejar estas 40, pueden manejar 100 o más. Pero no se queden con 5. Vayan incorporando paulatinamente el resto de las variables. Para eso lo que hay que hacer es aumentar la cantidad de información que presentan. En tanto en cuanto ustedes presenten cortes esquemáticos de fachada 1 en 20, por eso les decíamos, clases anteriores, que es un proyecto que necesita ir cambiando permanentemente de escala. Por ahora yo he visto que están todavía en la escala de la planimetría general del proyecto, y ahí vimos algunas tipologías, pero muy poco desarrolladas. Hagan un corte por la fachada, que se vean balcones, vigas, columnas, losa radiante, carpintería, aleros, pendientes de balcones, parasoles. Una vez que hacen eso, armen una tipología 1 en 50 que muestre cocina, lavarropa, heladera, mesa, y no la mesa de un bloque que tienen perdido en no sé qué archivo de tercer año que hicieron una mesa. Piensen cómo se mueve un edificio. ¿Cómo es? Una mesa no es una mesa que es un bloque de AutoCAD. Una mesa es un lugar donde 4, 6, 8, 10 personas se sientan a compartir un momento. Bueno, ¿qué altura tiene la mesa? ¿Dónde está implantada? ¿Cómo se relaciona con la circulación del edificio? ¿Cómo se equipa ese departamento? Hay tanto, a tantas escalas, cómo es una fachada, cómo se organizan los parasoles, cómo se organiza la carpintería, cómo se relacionan los tabiques internos con la carpintería. Produzcan información sin miedo a la crítica, que es información que nos permite a todos ir avanzando. Insisto, el concepto de lo que estoy diciendo. No se queden en implantación, estructura, cocheras, tipologías y núcleos. Eso es una parte y empiecen a incorporar cortes, vistas, detalles constructivos, plantas 1 en 50, plantas 1 en 100 de tipologías, estudio de parasoles, estudio de relación de carpinterías con tabiques internos, y así con todo, de manera tal de que podamos nosotros seguir incorporando en el taller instrumentos para que ustedes pensar este tipo de proyectos les resulte un poco más fácil
y que se sientan pisando sobre un terreno más seguro. Estoy revisando un proyecto que hicimos hace un tiempo, que me parece que puede ser interesante para mostrarlo. ¿El de Saná? No, un concurso que hicimos nosotros, que por supuesto no ganamos, pero que si quieren se los comparto. Pero para que vean que es lo mismo. ¿Cómo se pone esto en pantalla completa? Visualización. No sé si ahí se ve. Sí. Sí, se ve. Bueno, este es un concurso que participamos para un desarrollador de Buenos Aires, en donde increíblemente participaban, entre otros, Mario Roberto Álvarez, Estudio Eisenson, participaban Bodas Mian y Ángel, participaban un par de estudios locales, y tuvimos que desarrollarlo, ir a Buenos Aires, presentarlo, pasamos a la segunda fase, hicimos un avance sobre esto que les voy a mostrar, quedamos finalistas y lo perdimos. Se llama Concurso de Avenida Cero y es, a ver si esto tiene, si ustedes se ubican, ¿se ve mi puntero? Sí, Leo. Sí, sí, se ve. Bueno, esto que está acá es Oscar David, el mayorista. Esto es Costanera, y uno baja por Costanera, entra por aquí al Oscar David, y acá está lo que era Autoshop, creo que se llama. Entonces, básicamente es un terreno que tiene esta condición, 8.000 metros de superficie, este FOS y este FOT. Esperen un segundito que me equivoqué. Tiene un FIS, que es el factor de infiltración de suelo, que teníamos que cumplir, y teníamos una altura máxima de torre y basamento, que es lo que indica acá. Estos son datos del código, en este caso de Godoy Cruz. Y acá teníamos el sistema de retiros y rasantes de acuerdo a un basamento de 7,5 metros, una primer rasante de 45, una altura máxima de 24 y unos retiros laterales, posteriores, frontales y laterales. Entonces, más o menos esta es una situación de lo que es las limitaciones del código, la implantación, un estudio de poco lo que ha sugerido el Alfredo durante este tiempo, entender qué escala tiene nuestro entorno, qué usos tiene nuestro entorno, qué impactos o de qué debemos cuidarnos y qué potencialidades tenemos. Acá en este caso, los primeros puntos de riesgo era esta enorme cubierta que suponía una vista no deseada, sobre todo para un conjunto habitacional y comercial. Entonces, bueno, un estudio de circulaciones, usos, escalas, parcelas, en fin. Un estudio de asoleamiento, verán a distintos momentos, ¿no? Verano, invierno, mañana, tarde, cómo el asoleamiento de la masa construida, sobre todo hacia el norte, entiendo que es eso, impactaba fuertemente nuestro terreno. Entonces, básicamente esto, ¿no? Empezar a hacer catálogos de implantación, dónde no mirar, dónde sí mirar, dónde orientar nuestras vistas, cómo canalizar flujos de aire,
dónde cerrar los edificios, dónde teníamos nosotros que hacer protecciones climáticas, dónde podíamos generar espacios verdes o vegetados. Las fachadas verdes podían permitirnos meter el sol, pero al mismo tiempo controlar el frío o controlar rayos solares excesivos. Un proyecto que además se proponía etapabilizable, ¿no? Tenía que tener la mayor cantidad de etapas posibles para ser construido, bastante complejo, por cierto. Pensar en un esquema de usos, ¿no? Comercial en planta baja, oficinas en los primeros pisos, vivienda en los pisos superiores, o pensar usos apilados o usos paralelos. De esta manera, en el segundo caso, podíamos pensar que un uso o un consorcio era todo comercial y el otro consorcio era todo habitacional, o pensar que los consorcios eran mixtos. Entonces, esto lo que nos permite es ir como articulando y argumentando frente al comitente la consideración de una serie de variables para que una persona que tiene un terreno pero que no ha hecho ninguna consideración, como puede ser un desarrollador, un contador, un inversor, que empiece a entender cómo un proyecto de este tipo se puede llegar a pensar. Entonces, hicimos 3 opciones, una opción A y una opción B con usos apilados, y una opción C con usos paralelos, en donde básicamente el proyecto era este. Verán que esto era perfectamente etapabilizable: etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, edificio, espacio libre, edificio, espacio libre, edificio, espacio libre, circulaciones, torres con altura máxima y torres y espacios con altura menor para, en la relación con la calle, lograr una zona comercial. Fíjense cómo estos planteos de implantación en corte permiten que las superficies de oficinas sean mayores que las de viviendas, porque entendíamos que arriba necesitábamos mayor despeje para un correcto soleamiento y abajo no tanto, y eso hacía que el edificio o que la propuesta fuese bastante más rentable, simplemente por estudiar muy bien cómo aprovechar las superficies disponibles. Entonces, un primer proyecto podría pensarse de esta forma, insisto, ¿no? Todo un zócalo comercial con una escala urbana que tiene abajo comercios y arriba oficinas. De la misma manera había oficinas en los pisos inferiores que daban a estos jardines. Y había arriba un cuerpo de viviendas que estaban orientadas hasta esos espacios verdes. Y finalmente colonizábamos las terrazas con espacios verdes que se iban comunicando de manera tal de que se armara un estado de relación que nos parecía bastante interesante. Lo mismo, esta tipología de torres permitía que el sol ingresara, pero que los departamentos no miraran directamente al macizo construido. Entonces, bueno, cada etapa, fíjense que muestra subsuelo, planta baja y planta tipo. Entonces, una primera etapa podría significar construir una primera parte comercial y una primera torre de viviendas. Los subsuelos, espérense un segundo, acá. Fíjense que los subsuelos van creciendo siempre con esta condición calle, cochera, calle, cochera, calle, cochera, calle, cochera, pero dejaban al mismo tiempo espacios sembrables para que estos macizos verdes pudieran realmente ser posibles y dieran al conjunto la habitabilidad que pensábamos que teníamos que lograr. Entonces, fíjense que la implantación es bastante densa, solamente este espacio queda liberado. Ingreso, 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 ingreso. Una vez que ingreso, circulación, escalera, oficinas, y así sucesivamente. Fíjense cómo hay estructura en un sentido, estructura en otro sentido, acá hay tabiques en el otro sentido. Abajo, por supuesto, etapa 1, cuántos metros, etapa 2, cuántos metros, etapa 3, cuántos metros, cuánto está rindiendo el edificio, cuánto hay de comercio, cuánto hay de residencias, cuánto hay de oficinas. Entonces, bueno, un análisis programático,
la sumatoria de todas las etapas, la planta baja comercial y de oficinas y de verde, la planta tipo de tipologías, planta de cocheras, total de las etapas, rendimiento de la inversión. Y la otra que eran usos apilados, que bueno, es más o menos lo mismo, nada más que se organizaba de una manera distinta, en este caso era más claustral, bastante parecido, como verán, a un proyecto que acabamos de ver, en donde las terrazas de las oficinas eran en este caso los espacios verdes, armábamos unos quinchos acá arriba, proponíamos unos espacios de uso común en relación con la ciudad y con el interior, de manera tal de que la experiencia de estar en esta terraza pudiera significar algún contacto urbano, ¿no?, de relación urbana, al mismo tiempo de controlar todo el perímetro, de negar la vista que queríamos evitar y de proponer espacios comunes en este claustro, pero fíjense que no están en el nivel 0, sino que están en el nivel 12, con lo cual el asoleamiento es más benévolo y más posible, y básicamente lo que se hace es levantar el nivel de uso público y dejar debajo espacios de verdes para oficinas y los espacios verdes para las viviendas, resignarlos a las cubiertas y a estos espacios intermedios. Fíjense que este edificio rinde menos, está construyendo menos comercio, un poco más de residencia y muchas más oficinas en proporción y en porcentaje, cumple con los valores y rinde un poco menos en términos comerciales. Ahí se entiende esta propuesta de que estos espacios puedan conectarse, que a su vez todos estos espacios se relacionen, dejando abajo el uso de oficinas y proponiendo lo mismo, ¿no? Una etapabilidad parecida, una primera etapa mayor, una segunda etapa y una tercera etapa y una cuarta etapa. Y esto, bueno, una cuarta opción, que en este caso esto es todo oficina y comercio y esto es todo vivienda, lo cual permitía que el proyecto se dividiera en dos consorcios y que esto armara una plaza comercial, como ven acá, y que esta plaza comercial lograra un espacio urbano que en los otros proyectos no existía, dividía muy bien los consorcios, que en este tipo de análisis es muy importante porque permite que los consorcios no sean tan numerosos, tan populosos y sean más fáciles las administraciones. Y bueno, un poco lo mismo, ¿no? Verán que en un terreno hemos encontrado 4 o 5 implantaciones posibles, etapabilidades distintas, acumulación de usos distintas. Todos, por supuesto, tienen puntos en común. Este es menos rentable que el anterior, pero probablemente sea más beneficioso en esta etapabilidad que se sectoriza por el uso de suelo. Finalmente presentamos una opción final de este proyecto. Miren la estructura. Evitamos en todo el perímetro hacer submuraciones, posición de núcleos, estructura cada 8 metros, estructura en ambos sentidos, calles que alimentan a siempre 2 crujías de cocheras. Fíjense Leo, que... Sí. ¿qué es esa línea diagonal? Perdón, mira, te dibujo esto que se ve acá. Mira, te estoy dibujando todo eso que está ahí. Perdón. La rampa. Ah, perdón, no estaba entendiendo. Hay una rampa que ingresa a este punto y que permite circular esto hasta acá, y hay una rampa que permite circular esto, porque desde el punto de vista comercial y programático, separar oficinas de vivienda, y desde el punto de vista político, es muy sano, porque generalmente las oficinas tienen una dinámica de comercialización y de administración de expensas, que las viviendas no lo tienen, tienen otra lógica. ¿Y cuánto, Entonces, por esta ejemplo, propuesta... para una... Perdón, Leo, justo te interrumpí. Para una vivienda, ¿no? ¿Cuántos estacionamientos proponías en este caso? No sé qué tipo de... O sea... 1.2 cocheras por tipología. Ok. Fíjense que las oficinas, perdón,
claro, las oficinas trabajan con núcleos independientes, con unos halls de acceso, esto es planta baja, ¿no? Hall de acceso, núcleos, y acá halls de acceso y núcleos. Finalmente las oficinas tienen circulaciones posteriores y dan todas al claustro, y las viviendas en este caso tienen una crujía simple, que mira hacia aquí, y en este caso tiene una crujía doble hacia aquí y hacia aquí. Siendo que acá hay usos comunes, voy a ir a la planta anterior, esto es planta baja, comercio, 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 halls de oficinas, ingreso, halls de vivienda. Después, usos comunes, espacios comunes, lo gris son tipologías, lo naranja son oficinas. Miren acá, rampa para un edificio, rampa para otro, obviamente en la división entre ambos edificios, cocheras de cortesía para el espacio público, cocheras de cortesía para los visitantes. Fíjense cómo desde el subsuelo permitimos que salgan al espacio público de planta baja, para que la gente que pudiera ingresar a las cocheras pudiera emerger en este punto y hacer uso comercial de una manera un poco más amable y más directa, ¿no? Finalmente, planta de cubiertas, ¿no? No hay más, a ver, esperen un segundo. Quería mostrarle la imagen final. Denme un segundo a ver si la puedo encontrar. Un segundo. Muestro lo último, que son... Esto es un poco lo que terminamos entregando. ¿Se ve ahí? Sí, Leo, Sí, sí, se ve. Fíjense cómo toda la etapa comercial, que es esta, tiene un desarrollo de fachada con unos parasoles metálicos, esta plaza comercial. Los edificios entienden dónde está su fachada principal, dónde no, qué es estructura, se manifiestan las losas, las terrazas verdes. Hay todo un carácter arquitectónico en lo comercial y un otro carácter arquitectónico en lo habitacional, que también permite ver muros aislados, losas, balcones. Fíjense cómo los departamentos siguen una crujía en un sentido y otra en otro, espacios verdes. Una escala para con la ciudad, considerando el ingreso peatonal a las zonas habitacionales, todo un zócalo de oficinas que tiene la lectura arquitectónica de las oficinas, mientras que las viviendas tienen como otra condición arquitectónica. Obviamente, la imagen arquitectónica de las oficinas supone una condición más corporativa, mientras que la imagen arquitectónica de las viviendas supone algo más residencial. En fin, habrán visto que, bueno, finalmente espacios comunes para las viviendas, pérgolas, piscinas, gimnasios. Fíjense cómo la protección física de barandas está resuelta con la misma fachada, de la misma forma aquí, hay espacios públicos por acá, hay viviendas por acá. Veían que este tiene una sola crujía, este tiene dos crujías. Pero si habrán visto, el proceso es el mismo que ustedes están haciendo. Empezar a entender cómo los dispongo, a dónde quiero ver, dónde me quiero orientar, dónde libero espacio, cómo organizo el uso, cómo lo etapabilizo, qué estructura tiene, cómo se ordenan las cocheras, y así. Esto era un concurso de idea, y verán que esto es un anteproyecto avanzado, más que avanzado. Ojalá pudiéramos llegar en la cátedra a esto. Para que si ustedes se den una idea, este proceso, esta entrega, nos llevó a nosotros unas 5 semanas. Es la mitad del tiempo que ustedes tienen para hacer el edificio. Se los digo nada más que para que entiendan un poco la velocidad
y la demanda de respuesta que uno tiene en el ejercicio más profesionalizado. En 5 semanas hicimos todo esto que vieron acá. Que es un poco el tiempo real que efectivamente uno termina, con el cual uno termina contando al momento de estar en la calle y en la competencia con nuestros colegas. Ese es un poco el proyecto. ¿Cómo lo viste, Alfredito? No sé si lo habías visto vos esto. No, no lo conocía. Está muy bien, Leo. ¿Hace cuánto fue? Esto debe haber sido hace unos 3 años, 2 años y medio. Cerca de Plaza Andina. Un poco después. Y la verdad es que estábamos muy ilusionados, lo teníamos ahí. Y nada, en un momento lo perdimos, lo cual inevitablemente uno se ilusiona. No me acuerdo cuántos metros eran totales, pero claro, lo tengo acá en la presentación anterior. Y 30.000, un proyecto como el que estamos haciendo, 35.000 metros cuadrados cubiertos, más, no sale aquí la superficie de cocheras, ya les digo, 440 cocheras en 2 subsuelos. No tengo la superficie de cocheras, mirá vos, qué raro. No la estoy viendo, no la estoy encontrando. Voy a sacar la proporción de el porcentaje de cocheras por metro cuadrado, pero no lo encuentro. Pero bueno, eso era un poco lo que queríamos compartir. No sé si vos, Alfred, querés compartir algo. ¿Tenés algo para compartir? Si no, chicos, ¿tienen alguna duda? Y si no, se pueden a trabajar. Bien, nomás. No, estaba bueno, tenía a ver si tengo abierto el proyecto de Saná que mencionaste, que puede ser que esté bueno también. ¿Sabés qué leí, Leo? No sé si vos tenés información. ¿Tiene sensores? ¿Que no tiene sensores? ¿Será real? No me acuerdo, che, no creo. Son 10 niveles, por eso yo tampoco creo. Tendrá No, otro sistema. Imagino. parece que en las terrazas los ascensores, che. Pero bueno, compartimos un rato para que bueno.